estamos con ustedes, queridos amigos, amigas, a través de Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Ya puede escucharnos también en Radio Pichincha Multimedia en nuestra transmisión. Les digo la pregunta del día de hoy. ¿Está de acuerdo en que el gobierno gaste $500 millones en el alquiler de barcazas por la crisis energética? Bueno, nos dicen de momento que sí el 3%, que no el 96% y no me interesa el 1%. Son 2.900 votos registrados hasta el momento, gracias a toda la gente linda que está conectada desde tempranito con Elena y también con Licenia Espinel, con el profe también desde las 6 de la mañana. Y aquí llegamos ya a las Guarmis. Bueno, les cuento que en la Amazonía ecuatoriana el territorio no solo se habita, es un territorio que se siente, se sueña y se defiende, y el Río de los Espíritus recoge esa mirada desde adentro, desde la voz de quienes han crecido en relación directa con la Amazonía, con la selva. Y a continuación les dejamos esta entrevista que pudimos realizar con Sani Montaguano, cineasta amazónica, quien nos habla sobre lo que significa contar estas historias desde el territorio. Desde la Amazonía ecuatoriana, no solo como escenario, sino como lugar de enunciación política, nace el Río de los Espíritus, una propuesta audiovisual construida desde la mirada de quienes habitan y defienden el territorio. Vamos a conversar ahora mismo con Sani Montaguano. Ella es cineasta de la nacionalidad zápara y parte del colectivo Etauna, cuya experiencia en territorio pues atraviesa esta obra. Su participación sin duda no ha sido solamente artística, sino por supuesto también profundamente política. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa de las Guarmis. Sani, tú vienes desde territorio y hacer cine desde esta experiencia. ¿Qué significa para ti contar una historia como esta desde adentro? Bueno, hola, gracias por la invitación. Para nosotros contar nuestras historias es dar a conocer cómo realmente vivimos y lo que realmente queremos transmitir, y que conozcan la realidad de nuestros pueblos, de cómo vivimos con los seres espirituales, cómo convivimos en un solo ecosistema, ¿no? Bueno, ¿cómo explicarías un poco esa conexión precisamente entre los ríos, de los espíritus y la vida cotidiana? Bueno, para nosotros es una sola línea. Nosotros no somos dueños de un territorio, somos guardianes de toda la selva, ¿no? Entonces, yo como zápara, nuestra cosmovisión es soñar para poder estar conectados con estos seres, para poder cuidarles también y recibir los mensajes que ellos nos dan. Entonces, es una sola línea tan delgada en la cual debemos estar presentes con ellos. Entonces, tomamos tabaco, tomamos guayusa, tomamos chuchuazo, chiricaspi, que son plantas de conexión con la naturaleza. Entonces, de esa forma vamos conviviendo con estos seres, ¿no? Los seres del agua, que son los yakusumi, los delfines que habitan los ríos, los peces también. Entonces, hay un sinfín de seres, tanto espirituales, que viven en nuestra Amazonía, que viven en la selva, y para nosotros no es lejano, no es algo mágico, sino es nuestra realidad. ¿Cómo ustedes cuentan a través de esta película esa tensión existente entre esa promesa de desarrollo y la amenaza a los territorios y la defensa que ustedes hacen de esos territorios? Justamente esta película es como medio ficción y realidad. Mostramos cómo habitamos estos espacios. Nuestros compas Achuar están trabajando con estas energías limpias para ya no ocupar estos motores a gasolina, porque contaminan el río, destruyen el ecosistema de los delfines, tanto de los peces. Nosotros nos alimentamos de esos peces y muchas veces nos alimentamos con gasolina, porque a eso va las canoas a motor, ¿no? O los pequepeques que le llamamos nosotros. Entonces, con esta transición de energía limpia hace también que es un ruido tan casi invisible,
que no ahuyenta tanto a los delfines como a los seres espirituales y a los peces. También es más fácil para nosotros pescar, ya que los peces no huyen de nosotros. Estás hablando de las canoas solares, ¿no? Que sí, se están empezando a usar también como alternativa, pero esto como que no convence a los gobiernos que nos hablan de desarrollo, ¿no? Y ustedes también están en una posición de ser defensores de los territorios. Tú empezaste también, entiendo, muy joven desde el activismo. Cuéntanos un poco cómo fue eso para ti, cómo dialoga también ese camino con el cine que estás haciendo hoy. Yo empecé desde, muy pequeña, creo que 14, 15 años en el activismo, y iba entendiendo, ¿no?, el por qué tenemos que no solo vivir, sino también resistir a todo este desarrollo que le llaman. Y nosotros en nuestra comunidad solo queremos vivir, queremos seguir existiendo. Y entonces, cuando era pequeña, venían muchas personas no indígenas a tomarnos fotos en nuestras comunidades. ¿Y qué pasaba con esa imagen? Prometían volver y nunca volvían. Y la pregunta siempre estaba, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo estamos siendo vistos, ¿no?, a través de estas imágenes? Entonces, que luego ese extractivismo cultural es que luego los demás cuentan lo que creen que son ustedes, ¿no?, desde sus propias voces. Sí, exactamente, nos han folclorizado también, han romantizado nuestra realidad como pueblos indígenas, de nuestra forma de vivir, y también el saqueo no solo ha sido petrolero, minero, sino también ha sido un saqueo de imágenes a nuestros pueblos. Entonces, cuando empieza a pasar eso, yo empiezo a crecer y empiezo a ver estas cámaras, estas máquinas que realmente parecían lejanas, y cuando empiezo a aprender no eran así, y empiezo a apropiarme de estas máquinas y empiezo a contar mi historia en mi lengua, en mi idioma, con nuestro guión, con nuestras historias, y entonces estamos siendo vistos, nos estamos viendo nosotros mismos, nos estamos reconociendo. Cuando en el festival, por ejemplo, en el Festival Canoa que tenemos, cuando prendemos una pantalla, se ven ellos mismos y dicen, wow, nosotros también somos actores, nosotros también somos protagonistas de nuestras propias historias. Y es hermoso, me imagino que así fue el proceso de rodaje. Cuéntanos cuánto tiempo les tomó hacer el rodaje de esta producción, cómo se trabajó en las comunidades precisamente para reflejar eso, ¿no? Que sea no una historia sobre las comunidades, sino contada con las comunidades. Sí, justamente, como decía, la película narra sobre persiguiendo a Luciano, ¿no?, que es nuestro protagonista principal, y también con el acompañamiento de 3 comunidades que fueron Xaramensa, Capawi y Guayusensa. Entonces, en esas 3 comunidades empiezan a contar también cómo se vive. La película no habla algo lejano a nuestra realidad como comunidad, de cómo vivimos, ¿no? Y entonces esta película justamente fue desarrollada en nuestras 3 comunidades. Estuvimos 15 días navegando en estos botes solares, hubo muchas risas, también hubo mucho encuentro, también yo como Zápara, ellos como Achuar, nos contábamos las historias fuera de cámara y decimos, sí, eso también tenemos, pero esta historia conecta con la nuestra. Entonces vamos también reconociendo las historias que nos conectan entre comunidades, entre nacionalidades, y las historias son contadas en distintos idiomas, pero siempre son la misma. Entonces vamos también como distintos pueblos reconociéndonos que tenemos ese lazo, ¿no? Sani, el mundo de los sueños, de los espíritus, que se aborda incluso desde el mismo título de esta producción, ¿por qué era importante no dejar fuera de esa dimensión, incluso sabiendo que puede ser difícil de entender para quienes ven de afuera, ¿no?, quienes están en otras lógicas, en otras dinámicas? ¿Cómo quieren explicar esto ustedes? Bueno, para nosotros justamente en la película Luciano sueña con estos seres, ¿no?, que le hablan, con los delfines también que nos hacen soñar, y con la amenaza que está llegando al territorio achuar con la carretera. Entonces ahí se conecta el sueño, se conecta la realidad, se conecta las visiones también. Entonces
cómo queremos transmitir todo esto para que las personas sientan. Igual creo que es la tensión con la cual es contada esta película, tanto como el sonido, las imágenes que mostramos, como el ser del agua que aparece en la película, ¿no? No aparece totalmente todo el cuerpo, pero sí se da a entender de que este ser está ahí abajo del agua, que tiene una forma de humano. Es como se nos ha contado, y también como muchas de las personas que vivimos en la comunidad lo hemos presenciado. ¿Qué esperas o qué quisieras que entiendan las personas que ven la película, que entiendan personas que no han estado nunca en la Amazonía? Quisiera que vean que hay personas, hay jóvenes, hay hombres y mujeres y niños que están contando historias desde su comunidad, que están contando la realidad de cómo se vive, que están contando sus propias historias y en su propio idioma, y que empecemos ya a mirar también hacia las comunidades, que empiecen a mirarnos, que también podemos nosotros contar nuestras propias historias, y no solo podemos, queremos y estamos contando. Entonces quisiera también que estas películas que nosotros hacemos sean vistas tanto afuera como aquí en nuestro propio país, y que entiendan que nosotros no solo queremos resistir, queremos vivir. Sani, ya para finalizar, cuéntanos un poco sobre la distribución de la película. Sabemos que está en escenarios, o va a estar en escenarios internacionales, que acá, que ya se estrenó también en la propia comunidad, ¿no? Pero acá en Ecuador, en Quito, Guayaquil, ¿se va a poder ver? Sí, justamente en el mes de septiembre, si no me equivoco, vamos a hacer un lanzamiento aquí en la ciudad de Quito, para que todos estén pendientes a nuestras redes sociales, que son Canúa, el Río de los Espíritus y Tauna, para que vamos a estar difundiendo cuando ya esté cerca este lanzamiento aquí en la ciudad, para que todos puedan venir a ver, para que todos conozcan la Amazonía a través de nuestras miradas. Muchísimas gracias, Sani Montaguano, cineasta de nacionalidad zápara y que es parte del colectivo Tauna. Nos contaba detalles del Río de los Espíritus, una propuesta cinematográfica que realmente da muchísimas ganas de ver, de entender sobre todo, y luego si se suman también a apoyar las luchas de los pueblos amazónicos de nuestro país. Gracias. Gracias. Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A las sanciones económicas que se han mantenido por más de 60 años se suma un endurecimiento reciente del bloqueo, restricciones financieras, dificultades de acceso a combustibles, alimentos y medicinas, así como apagones prolongados que han impactado directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Y en los últimos meses, pues organismos internacionales y reportes independientes han advertido un deterioro en las condiciones de vida. Mientras tanto, desde distintos sectores y espacios en el mundo surgen expresiones de solidaridad que buscan visibilizar esta realidad y cuestionar las medidas que afectan a la población. En este contexto nace la muestra artística Contra el Cerco, Arte en Resistencia, que se inaugura precisamente el día de hoy, 9 de abril, en la Casa de las Culturas. Reúne más de 100 obras de artistas de Ecuador y América Latina que alzan la voz frente a lo que califican como un bloqueo que vulnera derechos fundamentales. Para profundizar este tema estaban con nosotros ya dos artistas participantes de la muestra, Pilar Bustos y Yumak Ortiz. Muchísimas gracias por acompañarnos, querida Pilar. Yumak también. Bueno, quisiera empezar por esto, ¿no? ¿Qué significa el cerco en este contexto y cómo ustedes lo están interpretando desde el arte? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es una cosa obligada humanamente, la solidaridad con Cuba. Por suerte tenemos muchos artistas muy sensibles que se han apropiado de la idea y por suerte tenemos una visión colectiva de solidaridad con Cuba. Arte en Resistencia, Rompiendo el Cerco, está muy bien organizado para que hoy, que se inaugura, vamos a tener una presencia, creo, bastante interesante de las personas. Bueno, yo como estudié en Cuba, soy muy cubana, y como dijo Manuela Sáenz, nací en la línea del Ecuador, pero mi patria es América. Y por el lado de haber estado en Cuba desde los 14 años,
y educada en Cuba, tengo una solidaridad, un reconocimiento, un agradecimiento estupendo a Cuba. Esa América diversa, ¿no? No la que hoy nos quieren imponer como la gran Norteamérica, olvidando y evitando nombrar al sur, ¿no? A las historias que surgen también desde nuestra América. Yumak, en términos concretos, bueno, ahora mismo la situación en Cuba es muy difícil. ¿Cómo están impactando estas sanciones, este bloqueo en la vida cotidiana de las personas y de a qué hablamos con esta crisis humanitaria? Así es, mi querida Sofía, queridos amigos, muchísimas gracias por el espacio. Cuba realmente atraviesa una situación compleja, como tú lo has descrito, que se agrava durante más de 60 años, que resiste este bloqueo criminal, genocida, impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Un bloqueo que le ha impedido a la República Soberana Hermana de Cuba desarrollarse adecuadamente, y a pesar de eso, Cuba sigue siendo el faro de luz, de esperanza, de la resistencia, de la lucha antiimperialista, pero sobre todo de humanidad, de solidaridad e internacionalismo. Cuba representa eso, queridos amigos y hermanos ecuatorianos y latinoamericanos. Realmente Cuba, la situación es compleja. Al mes de febrero realmente se tomó esta decisión terrible contra el pueblo cubano, el impedir totalmente un bloqueo energético petrolero que realmente incrementa mucho más la crisis humanitaria, ¿no? Con tantas cortes de luz, no pueden tener acceso a la salud, a los medicamentos más elementales y sobre todo a la movilidad, que es esencial para el desarrollo y la cotidianidad de todos los pueblos. Bueno, es más o menos lo mismo, ese copy-paste de lo que están haciendo en Gaza, ¿no? Obviamente en Gaza hay bombardeos y ha habido bombardeos todos los días, pero esto de usar el hambre, la precariedad como arma de guerra también es algo muy cruel que se está viendo muy fuerte. Algunos países han reaccionado. Canadá habló de pues proporcionar también ayuda, Rusia que logró pues también brindar apoyo, México, como bien dice Yumak, pero esto es parte de la política que estamos viendo hoy, ¿no? La pérdida total de humanidad y el someter a los pueblos con el hambre. Pilar, ¿cómo lo ves ahí tú también? Mira, desde esa vivencia, además de haber estado en Cuba? Haber estudiado en Cuba y conocí la revolución por dentro, conozco todo lo que Cuba ha logrado, tanto en cultura, en medicina, la cantidad de nuevas vacunas, o sea, realmente como es tan ejemplar que, como dice AMLO, Cuba debe ser considerada patrimonio de la humanidad por los niveles de logros. 70 años ya de bloqueo se mantuvo, pero esto de quitarles el petróleo ya fue imposible en este momento de continuar como ellos habían estado, a pesar de todo, logrando estas cosas tan importantes como 900 médicos que se acaban de graduar, cubanos. Creo que habían solo 2 extranjeros, 900 médicos. Entonces, el ejército de batas blancas es un orgullo para América Latina tener un país con un nivel cultural tan importante. Y hablando de cómo el arte también hace frente en estos contextos, ¿cómo está organizada esta muestra? Y también los artistas proponen sus obras, pero desde esta mirada de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Así es una muestra con 50 artistas que se han sumado a esta exposición Arte en Resistencia, y desde esa sensibilidad, ¿no?, humana, de la parte de la creatividad artística, obviamente reflejan, porque el arte es una forma, en su esencia más pura, es resistencia, queridos amigos. La cultura ha sido una herramienta de resistencia para los pueblos, de decir aquí estamos y no nos vamos a ir. Entonces, y la solidaridad es esa expresión
que surge entre pueblos hermanos, y que en el caso de Ecuador con Cuba ha sido histórica esa relación y esa amistad. Cuba ha estado siempre presente en los momentos más difíciles para los pueblos, en catástrofes naturales, siempre ha extendido su mano en la época de la pandemia de la COVID. Es por eso que también tenemos que ser recíprocos. En el mismo Ecuador, las misiones médicas, la misión de educación, una serie de interrelaciones de hermandad a través de la cultura que nos hace encontrarnos y reencontrarnos y reconocernos como pueblos hermanos que somos, que compartimos un mismo espacio, unas mismas luchas y un mismo proceso histórico de libertad y autodeterminación. Estos 50 artistas, más de 100 obras en diferentes técnicas, entre óleo, tenemos serigrafía, acrílico mixto, xilografía, escultura, fotografía, arte visual, esto y que van a estar presentes. Aparte, hoy a las 11 de la mañana se inaugura, se abre para todo el público, acompáñennos por favor. Es también decirle al pueblo cubano, aquí está el Ecuador, Cuba no está sola, porque estar con Cuba es estar por la humanidad, porque estar con Cuba es estar con Palestina, es estar con Venezuela, Nicaragua, con Irán, con todos esos pueblos que siguen siendo acechados por el fascismo norteamericano de Donald Trump, estos enfermos que quieren gobernar el mundo, ¿no? Y por el sionismo genocida de Israel, que eso no hay que olvidarse. Entonces, esto es una muestra exquisita, con una sensibilidad, con una serie de mixturas importantísimas y que sobre todo emanan ese amor por Cuba, esa solidaridad, y que sobre todo tenemos grandes maestros como la maestra Pilar Bustos, mentora y organizadora de este evento. También tenemos obras de Gamboa, tenemos obras de Betancourt, un sinnúmero de artistas que se han sumado con su expresión artística a esta muestra, que va a estar abierta hasta el 28 de abril en un horario de 9 a 4 de la tarde de la atención en la Casa de las Culturas Ecuatorianas, en la sala Benjamín Carrión, en la sala Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Vamos a estar ahí. Pilar, para saber también cuál es la obra que usted presenta acá para este evento de solidaridad con Cuba desde el arte. Bueno, nada referente a esta cosa de demostrar que el mundo está terriblemente mal o algo así. No, mis dibujos comunes y corrientes que trazan las líneas muy libres y directas, que son sensibles, muy sensibles a los seres humanos, que puedan demostrar que esta capacidad de las mujeres de poder participar con el dibujo. Yo les recomiendo a todas las mujeres manejar mucho el dibujo, porque no tenemos mucho tiempo para trabajar como los compañeros hombres. Entonces, bueno, el dibujo es algo que conviene mucho seguir trabajando. Te digo, mi obra, tengo un cuadro que se llama Caballos, realmente es un poco un homenaje a Fidel, porque le dicen el caballo. En realidad tengo esto es en tela y carboncillo y bueno, acrílico, muy sencillo. Y las otras cosas también son muy sencillos. Mi tema de los caballos también está en otro cuadro, con tinta y pincel. Y, o sea, uno en acrílico, en tela, uno en pincel y tinta, y los otros dos en dibujo. Bueno, va a ser realmente una exposición hermosísima, con tantos artistas de la talla de Pilar Bustos, por supuesto, que hoy nos acompaña acá. Y nada más para cerrar, ¿qué le dirían a quienes ven este tema de lo que pasa en el mundo, en los países y en los territorios que menciona Yumag, como lo ven como lejano, como que no nos convocara, ¿no? Y pues no están tan conectados. También hay mucha desinformación al respecto. Yo no dejo de observar las noticias, porque tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede, ¿no? Entonces realmente para un artista es complicado, porque te quita mucha energía todo esto que está sucediendo en el mundo. Como decir, no hay esperanza. Y los niños me preocupan tanto. Ya no puedo ver un niño en la calle que no me conmueva. Es como que ahí está
el peligro de la vida en un pequeño niño. O sea, realmente está trastornado el mundo, la conciencia humana. Así es. Por eso Cuba debe ser defendida, porque realmente los niños allí nacen para ser felices, como dijo José Martí. Y Fidel, que ha protegido a toda la ciudad, todo el pueblo de Cuba, con los médicos, con la alfabetización, con todo lo que más ha hecho. Toca las infancias, y ¿no? todo gratis, ¿no? Por favor, todo gratis. Las infancias, qué dolor ver las imágenes y ver cómo el desprecio a la vida desde estas potencias, ¿no? Desde estos gobiernos como el de Israel, como el de Estados Unidos, que el primer objetivo en Irán ha sido una escuela de niñas, y lo mismo les da que niños y niñas pues no tengan la posibilidad de tener un plato de comida ahora mismo, o que se queden sin luz en Cuba. Así es, termine lo que ha provocado el sistema capitalista y esta hegemonía decadente, genocida, realmente para la humanidad es una crisis civilizatoria. Entonces el llamado es a la humanidad, a no perder esa humanidad y tener conciencia de lo que está en riesgo para el mundo, ¿no? Que es la prevalencia de la especie humana. Estos estados genocidas lo que quieren es doblegar a los pueblos, y el que no se doblegue o no se alinee pues es perseguido, llamado terrorista, dictadores. Ya conocemos muy bien el libreto, y que de alguna manera en estos momentos de forma descarada, ¿verdad? Se oye los discursos de invasión, de colonización, retrocediendo casi un siglo de la existencia y de la civilización humana. Entonces esto no puede ser así. Los pueblos, la solidaridad, el internacionalismo deben ser las banderas de lucha por la paz, por la dignidad, porque ese es nuestro derecho como seres humanos, y sobre todo en nuestro país tan maravilloso, que siempre se ha caracterizado por ser hermanos de todos los pueblos, y sobre todo de nuestros países de América Latina y el Caribe. Agradecerles muchísimo a la Casa de la Cultura también por la apertura, y a todos quienes se han sumado a esta actividad, a CEPAS, Artistas por Cuba. Muchísimas gracias, querida Sofía. A ustedes por estar aquí, por tener esta iniciativa. Hoy les Así esperamos. Es. Muchísimas gracias, Yuma Ortiz, Pilar Bustos, artistas, activistas por los derechos humanos contra el cerco Arte en Resistencia. Se inaugura hoy, 9 de abril, en la Casa de las Culturas. Reúne más de 100 obras de artistas de Ecuador y América Latina que alzan la voz frente al bloqueo, frente a la vulneración de derechos fundamentales en Cuba. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más. Bueno, ya estamos de regreso y con Gaby Cruz. Mi Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis de Radio Pichincha. Estamos ya aquí acompañándolos en un nuevo día, siempre con más información para ustedes. Vamos a hablar de economía y de humanidad. ¿Qué pasa con nuestros migrantes ecuatorianos? Y bueno, según datos oficiales del Banco Central, en 2025 el país recibió 7.729 millones de dólares en remesas. Esta cifra histórica representa el 5,9% del Producto Interno Bruto y posiciona también estos envíos como la segunda fuente de ingresos de nuestro país, solo después de la exportación de camarón. Así es, esto significa que en promedio cada día ingresaron 21.17 millones, o lo que es lo mismo, más de 882 mil dólares por hora. Detrás de estas cifras, pues tenemos historias de migración, de esfuerzo, de incertidumbre, especialmente también en este escenario internacional donde políticas migratorias son restrictivas, como las impulsadas por Donald Trump, y vuelven a poner en riesgo la estabilidad de quienes sostienen este flujo económico. Pero ¿qué implican realmente estas cifras para la economía de nuestro país? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes quedan fuera? ¿Y qué tan sostenible también es depender de este ingreso en este contexto global tan cambiante? Y justamente para analizar todos estos cuestionamientos ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina, el economista Jonathan Báez. Jonathan, muy buenos días, bienvenido al espacio de las Warmis. Y bueno, hablando de estas remesas, ¿no? Y de lo que representan a la economía del país, al Producto Interno Bruto, pero ¿qué significa realmente esto en la vida cotidiana de las familias ecuatorianas, pero también en la vida de nuestros migrantes? Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, querida Gaby, querida Sofi. Para mí es un placer estar aquí en Las Warmis. Es un programa que yo quiero y aprecio mucho. Nosotros también te queremos de manera muchísimo. Muy difícil puedo decir que no. Así que aquí estoy. Esto digo porque en ocasiones, a veces en el medio académico, ¿no? Muchas personas, por el hecho de acaparar cámaras, alguna situación así, entonces siempre aceptan. Yo sí he sido muy enfático en el tema que he investigado y conozco, lo voy a abordar, y en ese sentido hay muchas personas que analizan el tema de la migración muy valioso,
valiosos, estudios muy interesantes, y como todo estudio con varias aristas de entrada, mi arista de entrada es el ámbito económico y social, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante mencionar cómo básicamente la dolarización se sostiene porque hay flujo de dólares ingresando, y esos son nuestros queridos migrantes que se esfuerzan mucho en ingresar dólares, primero en trabajar, primero en salir. Claro. Y ahí yo quisiera con este tema humano también, que me parece debe atravesar todo espacio social, incluido la ciencia y la academia, el hecho de migrar, de salir, es sumamente difícil. Todos tenemos una historia en ese sentido, y algo que a mí me parece importante mencionar con el ámbito de la migración, en un punto recordarán ustedes que los banqueros dominaban el Ecuador, ¿no? La plutocracia que estaba antes de que llegue la Revolución Juliana, y después que se enquistó, ¿no? Cuando hicieron toda esta ley de sistema financiero, que básicamente lo que provocó fue el tema del feriado bancario. En ese punto, los que fueron el sacrificio de toda esa política económica fueron nuestros migrantes. Así y este es un punto muy importante, porque hay un filósofo que se llama Georges Bataille, que él habla de que algo se vuelve sagrado, algo se sacraliza cuando hay un sacrificio, sagrado sacrificio de por medio. Y en ese caso, nuestro sacrificio como ecuatorianos fue los migrantes. Todas esas familias rotas, todos esos vínculos que se destrozaron, todas esas ausencias, todo eso que se sufrió, de alguna forma tuvo la otra cara de la moneda, que fue que el país sabía, nuestros padres, nuestros abuelitos sabían perfectamente que nunca un banquero tenía que llegar nuevamente al poder, pero llegó del grupo de poder. Y Guillermo Lasso finalmente lo logró. De hecho, yo creo, mi hipótesis es esa, que ahora ya sé cómo demostrarla, que en 2017 Guillermo Lasso no ganó, y muchos mencionaron que era por el tema de guaridas fiscales. A pesar de que yo investigo eso y quisiera tener el sesgo a decir que eso fue lo que evitó eso, me parece que no. Más bien, lo que evitó que Guillermo Lasso llegue en 2017 era todavía ese sentimiento de esa memoria histórica de que los banqueros no lleguen al poder, que nos duró hasta 2017. Lastimosamente, 4 años después, la generación cambia, la memoria se agota, pero esto es porque hay una construcción de acabar con esa memoria, ¿no? Ahí los Tintán, su misma fundación fue la que generó esto. Entonces, todo esto me parece que es importante recordar, porque nuestros migrantes no solo que fomentan el tema de la economía, sino que sacralizaron el hecho de que los grupos de poder económico no pueden dominar el poder político. Entonces, esa es una victoria de nuestros migrantes, claro, construida muy tristemente, pero que debe recordarse y debe también permanecer presente. De ahí el otro elemento de salir, migrar, en cambio, la otra cara de lo que sufren, sumamente duro. Ustedes tal vez recordarán el término, y tal vez ya no los chicos y chicas que nos escuchan recordarán el término cama caliente. Cama caliente se refiere a que la cama no es de uno, la cama es en las mañanas de uno, y mientras en la noche sale a trabajar el otro migrante, esa persona puede dormir. O sea, ni siquiera tener cama, lo que parece algo tan básico. Entonces, el tema de migración es muy fuerte, y esos 7,000 millones que traen aquí son fundamentales, pero yo quisiera poner así como la otra cara de la moneda, si es que hay migrantes sosteniendo la dolarización, ¿cuáles son estos agentes en cambio que minan la dolarización? Y son los que fugan capitales. Claro. Y me parece tan relevante como este dato de tenemos de los 7,000 millones, es decir, tenemos un conjunto de gente que sufre mucho para ingresar dólares, y tenemos un conjunto de personas aquí que a partir de sus grupos de poder, sus grupos económicos, terminan sacando divisas. El último dato, se cambian las leyes para poder sacarlas sin pagar mucho. ¿Por qué Lasso ¿por qué Guillermo Lasso no tenía que llegar a la presidencia? Porque su gran política en tema tributario fue bajar el impuesto a la salida de divisas, que es el que restringe, porque para muchos es como, hey, me van a cobrar 5% si es que yo saco dólares, mejor los manejo aquí en economía. Guillermo Lasso sistemáticamente lo bajó este valor. Daniel Noboa lo bajó un poquito más, y después ahí sí una asamblea muy interesante que disputaba cosas logró implementar nuevamente la subida, lo cual evita la fuga de capitales. Entonces, ese grupo de poder, por ejemplo, que representa a Guillermo Lasso junto con los otros grupos de poder, tienen como paradigma quitar los impuestos que evitan la fuga de capitales. Y el último dato que me parece importantísimo es que, según el SRI, de parte de 200 grupos económicos, de un total de 300, salieron 867 millones de dólares hacia guaridas fiscales. Ojo, este dato es sumamente subestimado, porque es lo que el SRI registra que son guaridas fiscales. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, Países Bajos, ciertos estados de Estados Unidos, perdón por la generalización,
en realidad también actúan como guardias fiscales. Entonces la cifra de dólares que están saliendo es abismal. Entonces, qué complicado que tengamos personas trabajadoras sufriendo la persecución del Trump, sufriendo persecuciones también xenofóbicas en Europa, en todo lado, luchando por meter dólares, y aquí tenemos personas que no pagan bien, que no pagan IES, que no pagan sus impuestos, y aparte están fugando capitales. Entonces, todo ese esfuerzo de nuestros migrantes se ve minado por esta contracara de personas que en cambio sacan dólares de la economía ecuatoriana. Y ahora también quiero apuntar a los territorios o sectores donde llegan también estas remesas. ¿Cómo sostienen o cómo ese dinero que está llegando al Ecuador se distribuye? ¿En qué lo están ocupando también las familias de los migrantes en tiempos en los que hay un encarecimiento de la vida acá en nuestro país debido al tema de los combustibles y demás? Ese tema es clave, Sofi, porque esos dólares que entran fomentan el consumo interno aquí. Entonces ahí tenemos un círculo virtuoso. Ya, voy a poner un ejemplo. Una familia tiene una persona que luchó mucho, sufrió mucho, tuvo que emigrar, salió y empieza a mandar dólares, ¿no? Esto la familia lo utiliza en educación, en varios de los casos, como un aliciente de movilidad vía educativa. Entonces, ese gasto en educación, que claro, tiene que hacerse gasto cuando no hay educación pública, ¿no? Porque si no, eso se podría ahorrar, entre en el espacio de consumo. Entonces a algún microemprendedor, algún microempresario, le entre ese recurso porque hay más demanda. Entonces esos recursos dice, bueno, ahora ya no vendo 2 tés, ahora ya vendo 3. Quizás deba contratar a alguien más. El momento en que hay las persecuciones a nuestros migrantes y ya no pueden enviar dólares, ese momento se corta ese flujo económico. Entonces esa persona que contrató a esa persona adicional que vendía 2 tés, ahora ya solo vende 1. Más a toda la política pública que termina afectando con los recortes, con los ajustes, o incluso cuando el gobierno no da salud y da educación, me obliga a gastar en educación y en salud, algo que debería ser público, ojo, no gratuito, es público, porque hay un trabajo, hay contenido, y es público porque se vuelve un derecho social básico. Entonces, en ese transcurso, ese dinero que entra, que ingresa, termina siendo algo que fomenta la economía, que mueve las ruedas de la economía. Cuando ese flujo se corta, cuando hay ese circuito, es que hay una escuela económica que se llama los circuitistas. Cuando se corta ese circuito económico, cuando se corta la cadena de pagos, todo colapsa. Entonces, esa persona que antes contrató para vender ese té y ya solo vende 1, probablemente diga, me toca despedir a alguien más. Se corta el proceso económico. Entonces, la importancia no solo es para la familia, que es importantísimo, sino que es fundamental por el otro lado, porque eso fomenta la economía del país, sostiene la economía nacional. Y esto es fundamental porque en territorios, ¿no?, estos pequeños negocios están ahí apuntando, sobre todo porque nosotros tenemos una economía hiperconcentrada. El último dato que logramos sacar, 2023, que es la última información disponible, con el 3% de empresas, los grupos económicos concentran el 50% del mercado nacional. Entonces, ese otro 97%... ¿Con cuántas, perdón? Con el 3% de empresas, los grupos económicos concentran casi el 50% del mercado nacional. Bueno, hay que decir que nosotros los alimentamos, ¿no? Porque saca las cosas que tienes en tu alacena y el 90% vienen de esos grupos, de esas corporaciones. Pero ese es el gran problema. A veces uno no puede escapar del mercado. Claro. Por ejemplo, la otra vez llegaron unas invitadas de la asamblea, ¿no?, de Alemania, y lo que hicimos fue darles un espacio para que conozcan la parte más cara de Quito, mapeado por metro cuadrado, y cómo los grupos de poder económico están ahí articulados. Y lo interesante de todo esto es que encontramos el mercado Iñaquito, ¿no?, como único centro donde los precios relativamente bajan, son más accesibles, pero encontramos en cambio 5 supermercados en cada cuadra de todo eso. Y esos están en centros comerciales, que también son de grupos económicos de poder. Entonces, básicamente, la zona más cara de Quito está concentrada por 5 o 4 grupos de poder, es decir, 4 o 5 familias. Imaginen escapar de ese mercado. Si yo vivo ahí, entonces los incentivos para ir al mercado son más lejos. Entonces, a veces es complicado escapar del mercado. Es como, por ejemplo, yo necesito hacer alguna transacción, digamos, financiera. Y tal vez
lo contrario, ¿no? Tal vez algo está pasando muy fuerte en Estados Unidos y yo necesito mandarle a mi migrante hasta que se estabilice. Para eso tengo que recurrir a varios mecanismos y a veces el único de ellos es el sistema financiero establecido. ¿Cómo hago para enviarle dólares? Entonces, escapar del mercado es sumamente difícil. Por eso, las alternativas que existen a esto, como los mercados, es la oportunidad que se tiene como de acceso, escapar a esto del mercado. Y algo que es también importante mencionar es que de alguna forma, en cambio, esos espacios a veces alternativos no están al alcance de la población como tal. Entonces, esos a veces muy lindos iniciativas, comercio justo, son importantísimas. Sin embargo, el acceso como a una capa no tan con recursos que pueda acceder, se cae. Entonces, por eso las personas dicen, hey, tengo que buscar lo más barato, tengo que tratar de sobrevivir. Y Jonathan, hablando nuevamente del tema de las remesas que nos vienen desde el exterior, ¿qué va a ocurrir igual con esto? Ya lo habíamos mencionado un poco, con las políticas migratorias más restrictivas en Estados Unidos, impulsadas por el presidente Donald Trump. También existe el riesgo de que estas políticas generen, por ejemplo, esta caída abrupta de las remesas, o por el contrario, que pueda hacer que se incrementen por este temor y la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Bueno, a mí me parece que el punto fundamental que tiene MAGA, ¿no?, que es este espacio de Trump, es sumamente fascista. ¿En qué sentido? Porque ahora a veces se llama fascismo a cualquier cosa, ¿no? Es básicamente que en lugar de entregar la culpa a quien provocó todo el colapso económico, se culpe a algún grupo vulnerable. En este caso, en Estados Unidos, la hiperconcentración de la riqueza y los ingresos se trata de desviar esa atención para decir, la culpa es de los migrantes. La culpa es de ellos, que nos han quitado empleo, que nos han quitado el trabajo, ¿ya? Entonces, eso explicaba un profesor de Argentina, decía, están en la fila, imaginen en la fila de cine. De repente, este cine sobrevende las entradas y en la fila dicen, ya no hay cómo entrar a la película. Y alguien por ahí empieza a decir, el dueño del cine, es culpa de los migrantes que compraron entrada. Y entonces la fila comienza a atacar a los migrantes. Entonces, esa es la situación sumamente de ese sentido. Entonces, ahí hay otro elemento adicional. La élite económica, y ese es el problema de que exista tanto poder económico, que empiecen a hacer cualquier cosa. Y los archivos Epstein es la muestra de eso, junto con Trump, que está ahí. Entonces, esto es muy útil, muy utilitario, porque permite, y funcionalista, porque permite por un lado desviar la atención, culpabilizar al otro y tener a las personas de allá en ese sentido. Ahora, lo que me parece valioso del otro lado es que la reacción social de allá, Minneapolis, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante de resistencia a esos espacios. Nuevamente, el tema de muertes ha sido muy complejo, ¿no? El tema del sacrificio. Murió una madre de familia defendiendo a personas migrantes contra el ISIS. Así es. Murió también un médico que ayudó paramédico, toda su vida. Entonces se están convirtiendo en mártires de esta lucha anti-inmigrante. Entonces también hay espacios de resistencia que vale la pena tener. Y a mí, yo no sé si ustedes, pero uno se conmueve a veces por varias cosas que ocurren. La imagen del guagua de Liam fue, eso ya fue, claro. O sea, toda la destrucción de Palestina, por ejemplo, horrible, súper fuerte. Y la imagen de Liam quizás es la antesala de lo que está por venir a nuestros migrantes. Entonces, todo eso... Y luego ahí tenemos esa imagen de Liam y el presidente ecuatoriano reuniéndose, declarándole un ser de luz a Kristi Noem, que fue la que pues ha endurecido esa política y la que básicamente sacaba mensajes a través de YouTube, pagados en YouTube, para decirle a la gente, les va a pasar lo peor de lo peor, no vengan a nuestro país, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, mi Jonathan, ¿cómo debería el Estado ecuatoriano responder ante una economía que depende del trabajo de sus migrantes en el exterior? Evidentemente no es canonizando a Kristi Noem. Bueno, obviamente es eso, ¿no? Pero el otro punto es de esta subordinación de mini Trumps que quiere tener tanto el presidente Daniel Noboa como Javier Milei, ¿no? Como ellos quieren llegar a ser, ¿no? Esta suerte de espacio criollo, ¿no? De búsqueda de llegar a ese nivel de poder, ¿no? Y claro, es todo este proceso de tratar de llegar a ser lo que un poco inclina a lo que diga el patrón. Entonces, eso provoca que si es que Daniel Noboa como presidente del Ecuador tiene que sacrificar a nuestros migrantes para quedar bien con Trump, lo va a hacer, no va a dudar
en más bien poner contingente policial, si se puede, para ayudar a golpear con ICE a los migrantes para sacar de ahí. Lo que debería hacer un gobierno nacional soberano, me parece que es la protección máxima de sus migrantes a partir de las embajadas. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a dar protección a personas que han tenido que salir del país por las condiciones que el mismo gobierno ha generado? Entonces, en ese sentido, un país soberano lo que hace es cuidar a las personas, otorgar todas las medidas legales que se pueda como para tratar de proteger y blindar. Pero quizás el primer elemento de política económica es evitar que las personas migren. ¿Cómo se logra? ¿Recuerdan ustedes cuando el Ecuador se convirtió en un receptor de personas? Porque había mucho empleo, había mucho condiciones de seguridad. Entonces, la primera medida es evitar que la migración ocurra. ¿Y cómo se hace eso? Generando una serie de incentivos. ¿Cómo se hace eso? Cuando los gobiernos cobran a los que tienen que cobrar, cuando evitan la fuga de capitales, cuando en lugar de... Imaginen lo complicado, ¿no? Estoy en el gobierno y lo que hago es rebajar mis impuestos. Mi política económica es que mi familia no pague impuestos. Quizás un gobierno, un estadista, lo que hace es cobrar impuestos, cobrar esas deudas y con eso generar mecanismos que permitan movilizar la economía y que las personas puedan regresar. Me parece a mí que uno de los principales elementos por los que se tiene que disputar es que nuestros migrantes dejen de ser migrantes, retornen al país, se reconstruyan los vínculos y que eso pues permita consolidar estos espacios de aquí y por supuesto a nivel local. A nivel internacional, el gobierno tiene que ir a la ONU. ¿Vieron cómo se declaró el tema del esclavismo después de décadas? Claro. Esto, imaginen los gobiernos, y en especial los de Latinoamérica, que han sido los sectores que el mundo desarrollado se desarrolló a partir de subdesarrollarnos, si es que cabe el término, deberían tener un mínimo de no descaro para cuidar a nuestros migrantes allá. Es decir, los que provocaron que migremos son ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos quieran tratar de esa manera? Entonces necesitamos una gran embestida internacional. Y claro, si es que tenemos personas genuflexas es un término que se refiere a que se arrodillan frente al poderoso ante Estados Unidos. Entonces, con los casos, por ejemplo, de Lula, de Petro en Colombia, hay esta apuesta, ¿no?, de búsqueda latinoamericana. Pero si es que tenemos en cambio los que van a estar siempre minando eso, como son Milei y Noboa, pues claramente esto no va a ocurrir. Así que estos me parece a mí que son los dos elementos, tanto a nivel local, nacional, pero también supranacional e internacional. Esperemos que así sea. Me quedo con eso, ¿no? Esa embestida mundial para decirles que no son los dueños. Así que esperemos que en algún punto eso cambie. Muchísimas gracias al economista Jonathan Báez. Hablando de este importante tema, ¿no? Las remesas que vienen de nuestros migrantes que sostienen nuestro país en esta época de crisis multifactorial. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Estamos ya de regreso con más en Las Guarmis y bueno, comentarles que durante más de 3 décadas el espacio público ha sido escenario, aula y territorio de creación para el colectivo Perros Callejeros. Esta propuesta no solo ha transformado la manera de hacer teatro en nuestro país, sino también ha tejido comunidad, memoria, resistencia desde las calles, los barrios y los márgenes. Y justamente hoy esa historia ya se recoge en el documental Perros Callejeros, Trotando Calles, Midiendo Calles, esta obra que revisa todos estos 36 años de trayectoria artística, marcada también por la autogestión, la creación colectiva y el compromiso con lo social. Y para profundizar en este recorrido, los desafíos también de hacer arte independiente en nuestro país, el valor del espacio público como este derecho, como este escenario, ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina. Él es Héctor Cisneros, artista y parte fundamental de este proceso. Héctor, muy buenos días, bienvenido a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, queremos conocer acerca del documental, pero también qué significa para ti siempre medirse desde las calles, ¿no? Es solo esta como metáfora artística, también es esta forma de habitar los espacios públicos y también disputarlo. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, gracias, señoritas Guarmis. Qué gusto verle por acá, los tiempos que ha venido a visitarnos. Sí, siempre agradecido por la Radio Pichincha, por tener este espacio para nosotros poder expresar y dar a conocer, difundir lo que nosotros hacemos. Son 36 años de trabajo, de labor, de oficio en las calles, en las plazas, en los parques, en los mercados, en los barrios marginales, en los pueblos más alejados,
recorriendo la costa, la sierra, la Amazonía, Galápagos en el Ecuador, llevando el teatro a donde no llega. Y esa ha sido nuestra motivación desde el inicio, llevar las artes escénicas hacia la calle, hacia donde está el pueblo, hacia donde está la gente. Entonces nunca nos desconectaremos de eso. Esa es parte de nuestra formación, de nuestra disciplina. Entonces siempre estamos en eso, y es en la calle donde se consiguen las temáticas, donde se encuentra la reflexión, la crítica y también la posición política, digamos, en la que nosotros nos ubicamos. Ustedes entienden sin duda el arte como un derecho, no como un privilegio, y qué historias también han encontrado en la calle, ¿no? Buscando acercar a las personas que no pueden acceder a salas tradicionales. Bastantes historias, muchas historias más. Nosotros, aparte de hacer nuestra cosa creativa, nuestro hecho creativo, tenemos un taller de instrucción, de formación en artes escénicas. Entonces creo que ahí es donde más se puede visualizar la diferencia, la exclusión que tiene la gente, los jóvenes, sobre todo hombres y mujeres que no tienen recursos económicos y por ende no pueden acceder a estas disciplinas, ¿no? Estas disciplinas que son necesarias, que es un derecho para la educación integral de todos los humanos. Entonces a nuestro taller se acerca gente de pocos recursos, con talentos muy grandes, ¿sí? Con una infinidad de inquietudes, y que una que otra ha logrado superar eso y llegar a una profesionalización, digamos, ¿no? Entonces son una diversidad de situaciones, sobre todo económicas, que impiden que la gente explore y explote su talento, ¿no? Todo eso con lo que nacimos cada uno. Y aquí en el Ecuador, sobre todo, todos somos artistas. Así es. Y para nosotros es difícil porque todos son poetas, poetisas, cantantes, pintores y pintoras, literatos, literatas. Entonces siempre hay un conocimiento sobre el arte aquí en el Ecuador, es una tradición, digamos, ¿no? Y bueno, Héctor, ahora también vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? En nuestro país, sobre todo para ustedes los artistas, ¿no? Cada vez encuentran menos espacios, más limitaciones, más restricciones. Lamentablemente esto viene desde el Estado, ¿no? Y para ustedes también, a lo largo de estos años de trayectoria, ¿qué tensiones también han encontrado? ¿Qué limitaciones? Tal vez han vivido censura, un poco también para conocer ese lado de ustedes también como artistas y estos años, Héctor. Como decía, al nosotros decidir por nosotros mismos hacer el espectáculo escénico en la calle, ya es una posición política. Entonces, al tener esa posición política y al pertenecernos a la calle, ¿sí? a la gente, a su mayoría, vivimos, y además de pertenecer a una clase social empobrecida, vivimos en carne propia todo lo que pasa. Entonces, la represión puede ser indirecta, ¿no es cierto?, con las medidas económicas, con la represión policial, estatal, pero hay cosas más directas y esas las hemos vivido nosotros. Por ejemplo, en tiempos en que había una inmensa represión, nosotros tuvimos nos atacaron ahí en Guayaquil, nos llevaron a dar una función a alguna persona ahí y luego allá nos emboscaron y nos arrastraron. Eso también está en el documental, esto está bien graficado. Cosas bien directas, ¿no? Ataques de la policía, llegar a nuestro taller y llevarles a los compañeros a darse vueltas durante toda la noche hasta la madrugada. Nos han dado palo en las manifestaciones, hemos tragado gas, y entonces al ser parte de todo esto vivimos esa represión en carne propia. Así es. No solo nosotros, nuestros compañeros, compañeras, nuestra familia, y como decía, indirectamente somos víctimas, víctimas en indefensión de todo este tipo de medidas económicas, políticas que se dan con los gobiernos, ¿no? Y más con el gobierno de ahora, que es un gobierno de verdad nefasto
para todo mismo, ¿no? Sobre todo para la gente del pueblo. Bueno, todo lo que usted narra, uno quisiera pensarlo como anecdótico, pero en realidad es toda una vulneración de derechos que han vivido durante tanto tiempo y se recogen en este documental. Cuéntenos un poco lo que va a ser el estreno después de haber recogido esta memoria colectiva, de registrar todas estas historias, estos riesgos que son parte de su proceso cultural. ¿Cómo se lo van a mostrar a la gente? ¿Y qué esperan también de la gente que pueda ver y pueda participar de conocer la trayectoria de los perros callejeros? Bueno, para nosotros esto no es un proyecto, digamos, esto es una necesidad, una necesidad que se va creando para visibilizar el trabajo, el contexto, el concepto de lo que nosotros hacemos. Entonces, alrededor de los espectáculos y de la formación que nosotros brindamos a nivel popular, hay toda una serie de entramados, digamos, ¿no? De gente que nos ayuda, de represión, de resistencia, de persistencia, de estar ahí, de formación, de tecnificación. Entonces es todo un trabajo, es una necesidad y es sobre todo el contar la historia no oficial, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que en el arte también hay discriminación. Entonces para los grupos oficiales, para los grupos de sala y esas cosas, siempre hay una difusión muy grande y todo esto, siempre la economía repercute en eso. En cambio hay grupos sí que se pertenecen al ámbito popular que nunca son mencionados en la historia oficial. Y la historia oficial impone, digamos, impone los artistas, ¿no? Los literatos, los pintores y todo eso. Nosotros lo que hacemos es visibilizar, contar la historia no oficial, mostrar todo lo que nos ha pasado, la gente que nos ha ayudado, nuestras luchas, las represiones que hemos tenido y todo eso, ¿no? Aparte de que al ser un grupo con tantos años se crea un poco de mitos alrededor del grupo, ¿no? Sí, por toda la gente que ha pasado y eso, entonces ahí va a ser aclarado. En el documental. Sí, muy bien. Con alguien que ha estado desde siempre, desde el inicio hasta este momento que soy yo. Bueno, y además, nada más, no quería dejar este dato, que están impulsando también una campaña por los animalitos de calle, siempre, ¿no? En situación de calle. Siempre. Somos así, corazón blando con los animalitos callejeros y con los que están también en estado malo, ¿no? A los que son maltratados y los animalitos perdidos, abandonados, maltratados. Entonces siempre estamos a la entrada recogiendo voluntariamente alimento para perros, para gatos, ¿no? Bueno. Que no solo son de calle, sino que en los barrios también, en muchos lugares hay maltrato y hay abandono de los animalitos, así ¿no? Es. Y bueno, sí, ahí siempre estamos también para ayudar. Muchísimas gracias. Para ser empáticos con nuestros congéneres. Así, que así sea siempre. Así muchísimas gracias al artista Héctor Cisneros, y hablando de este documental de perros callejeros, trotando calles, midiendo calles. Bien. Y bueno, la trayectoria también de perros callejeros. 18 horas en la Cinemateca Nacional del Ecuador. El próximo 15 de abril se va a realizar la proyección del documental Perros Callejeros, trotando calles, midiendo calles. Muchas gracias, Héctor. Les esperamos el miércoles 15 a las 6 de la tarde en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Habrá fiesta y celebración. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. A ustedes. Y con esto nosotras terminamos por hoy. Ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias del Quique Show, que está ya por aquí con mi Sofi. Hasta mañana en las guardias. Nos vamos y les dejamos un abrazo fuerte, queridos amigos, amigas. Y pues sí, ya viene el Quique Show. Hasta mañana.